Bienvenidos de nuevo a otro vídeo. La gente que queréis empezar a entrenar tema de la calistenia o queréis empezar en sí a entrenar, vamos a estar comentando tips, formas de entrenar, cómo empezar y tal. Importante, la gente que queréis empezar a entrenar aquí con Ridu Fitness, el mejor canal fitness. Tengo pensado empezar a hacer lo que hacía antes, que serían los temas tutoriales, cómo empezar a entrenar sin necesidad de estar en un gimnasio. O sea, simplemente con tu peso, tu propio peso corporal, empezar poco a poco y ahí ir ganando pues tanto masa muscular y ganando fuerza también. Así que el que quiera, por ejemplo, ponerse en forma, creo que estáis en el mejor momento. Por eso te dicen, el mejor momento para plantar un árbol era hace 10 años o hace 100 años y el otro mejor momento es el ahora. Así que es mejor, el mejor momento para empezar a ponerse en forma creo que es el ahora. Y yo creo que si estáis aquí es por algo, es una señal de aquí lo que vamos a estar haciendo no solo es el entrenamiento y tal, sino que también vamos a estar hablando de la vida en sí, ¿no? De que por qué es importante estar en forma, por qué es importante, en qué nos ayuda también el ponerse en forma, ¿no? Así que nada, me gustaría eso, si os gusta este tipo de directos, si os gusta este tipo de canales, si queréis apoyarme, pues ya sabéis, un buen like, ¿vale? La manita arriba, y si queréis compartir también lo podéis compartir y así me animáis pues a seguir haciendo más directos. Os estaré, por ejemplo, los que tenéis dudas de cómo empezar o cualquier cosa me lo podéis comentar y esa es la idea de los directos, ¿vale? Poder interactuar con todos y que salga un buen directo, ¿vale? O sea, un directo entretenido. Siempre y cuando, o sea, cuando hago un directo así y veo que hay mucha interacción, podemos sacar clips de aquí y que sean un short, ¿vale? O sea, un vídeo corto que pueda ayudar a más gente, ¿vale? O sea, normalmente cuando vais haciendo las preguntas, saco de los mejores momentos del directo y tal, saco vídeos, ¿vale? Así que creo que es importante, si hay buenas preguntas y tal, que los podemos hacer. Así que ya sabéis, el que quiera ponerse en forma, más fuerte es que el vinagre, como dice, ya sabéis, estáis en el mejor momento, ¿vale? Mejor momento, mejor sitio y ya sabéis, depende de vosotros. Hoy os hago un tour por aquí de donde estoy, que es, bueno, el parque. Bueno, os voy a enseñar más o menos. Este es el parque donde pasaba muchos años, ¿vale? Es donde venía siempre a entrenar. No sé si la cobertura es buena, porque hace un tiempo raro y la cobertura no va muy bien últimamente, desde que hubo lo del apagón y todo esto. La cobertura aquí ya ha dejado de serlo. O sea, hace tiempo que yo no tengo 4 rayitas de estas de cobertura, ¿sabes? Me sale 4G en vez de 5G, o sea, es una locura. Y es un iPhone, o sea, muy raro. Así que nada, vamos a... bueno, el parque este es es Kangaroo Pro, ¿vale? Lleva unos años ya aquí en esto y tenemos las barras estas paralelas, ¿vale? Son 3, que aquí puedes hacer dips, puedes hacer el tema de fondos, ¿vale? Tanto para pecho, hombros, puedes hacer para tríceps, ¿vale? El tema de los brazos, ¿vale? La verdad es que está muy bien y aquí puedes hacer el pino. En el momento que te saques el pino, pues podrás hacerlo. Luego tenemos más bajitas, que son estas de aquí, que el parque no sé por qué yo creo que le hace falta mantenimiento porque si no se va a perder. Y yo creo que es importante que lo arreglen, ¿vale? Esto, no sé si el ayuntamiento o algo lo podría mirar, pero creo que es uno de los mejores sitios del pueblo para mí, sinceramente, porque es un sitio que cualquier persona puede venir a entrenar y creo que se debería de cuidar mucho más, ¿vale? Hay gente que viene también ahí a pintar cosas, no sé por qué, en las paredes esas blancas. Luego, lo que estaba comentando es el tema el tema de las barras, estas paralelas, que son las bajitas y son para hacer las flexiones, ¿vale? Son buenas para las flexiones o para aprender algún truco, por ejemplo, sea el pino o algo. Este agarre es muy bueno porque es menos lesivo, ¿vale? Este de aquí. Vale, después tenemos ya las barras normales, que, bueno, tenemos esta, que es más o menos a la altura de, bueno, más o menos aquí. O sea, es
para la gente que no puede llegar a esta altura, que serían como 2 metros, ¿vale? Pues puedes llegar a esto, más o menos. Y luego tenemos otra, que es esta, ¿ves? Tenemos esa de ahí y luego esta de aquí, como que es más bajita esta. Luego tenemos otra más bajita aún. La verdad es que está muy bien para la gente, por ejemplo, que queréis empezar a entrenar. Es una forma también de que tengáis ideas de cómo ir, cómo simplificar los movimientos, los ejercicios, para que podáis hacer más rutinas, más ejercicios. Si queréis, hay una sección aquí en el canal donde voy a parques y os explico más o menos en busca del mejor parque de barras, ¿vale? Creo que sería un buen contenido que podría interesar a mucha gente. Y a mí me gusta porque, por una parte, pues podría entrevistar a la gente que va a entrenar ahí, qué es lo que va haciendo, por qué lo hace, cómo empezó a entrenar y el por qué, o sea, qué le hizo empezar a entrenar. Así que el tema de las barras, lo bueno de aquí que no es como el gimnasio. ¿Cuántas barras tenemos? Tenemos una, ¿vale? Esta es una, tenemos dos, esta es un poco más alta aún esta, ¿vale? Tenemos 3, 4... ¿vale? 5, otras 6, 7, luego aquí 8 y luego tenemos estas que son las para hacer el tema de la bandera y más trucos, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y luego tenemos el parque esta, que es la Monkey esta, que es más para el tema de... O sea, para... Bueno, normalmente yo la he utilizado para el tema de para calentar y así, ¿vale? La verdad es que está muy bien. Puedes empezar desde la altura, desde ahí al final, y vienes hasta aquí, ¿vale? Si os fijáis, viene en diagonal. Entonces, o si no, empiezas desde abajo y vas hacia arriba, ¿vale? Y el parque la verdad es que está muy bien. Y luego tenemos para hacer las dominadas con este agarre, ¿vale? Paralelo, pues tenemos todo esto, ¿vale? O sea, puedes hacerlas cerradas, más abiertas o más abiertas aún, o sea, pillando de la cuarta, ¿vale? O de la quinta aún. La verdad es que está muy bien. Bueno, quería enseñaros más o menos explicando un poco lo que es el parque de barras, qué se hace. Luego aparte tenemos tenemos mucho espacio para la gente que queréis hacer cardio. Pues tenemos que alrededor del parque, ¿vale? Todo eso que puedes ir haciendo, pues salir a correr y tal. Luego tenemos esto, que es el tema, por ejemplo, para hacer... Normalmente yo lo utilizaba para hacer zancadas, ¿vale? También, o salir corriendo desde un lado al otro. Está bastante bien. Luego tenemos esto. Aquí, por ejemplo, yo lo he utilizado para aprender a hacer saltos, para aprender, bueno, para hacer saltos normalmente, o para hacer pierna, hacer, por ejemplo, las típicas zancadas en altura, ¿vale? Y aquí, una vez hagas las zancadas, haces unas cuantas zancadas y vienes aquí, se nota bastante. Así que bueno, eso sería más o menos lo que os quería enseñar hoy. Así es el parque de barras donde suelo entrenar. Y todo lo que más o menos lo que tiene, y si tenéis alguna idea o alguna duda de qué ejercicios se pueden hacer en cada parte, me lo podéis comentar, ¿vale? Me lo podéis comentar, y importante, suscribiros, ¿vale? Porque igual que os estoy enseñando este parque, si queréis voy a otros parques a enseñaros los parques, y si queréis puedo entrevistar a la gente que va a entrenar, ¿vale? Depende del parque, pues ir a entrevistar y ver pues cómo entrenan, qué les hizo empezar a entrenar y tal, ¿vale? O sea, cada uno y su historia, y creo que estaría bastante bien. Así que nada, así es el parque de barras. Este parque es de Sant Andreu de la Barca, ¿vale? Y lo que dije, a nivel de puntos de estrellas como tal, pues yo creo que está muy bien para lo que se necesita, para el día a día, para hacer tu rutina. Tienes de todo, tienes para trabajar pectorales, espalda, brazos, puedes hacer pierna, tienes ese sitio para hacer cardio, y la verdad es que está bastante bien, ¿vale? Y lo bueno, que está rodeado de naturaleza, como que decimos, ¿no? Lo más importante. Y el sol,
Creo que lo más valioso es que te pueda dar el sol. Y son ventajas, por ejemplo, la diferencia entre un parque de barras como este y el gimnasio es que una persona, por ejemplo, que durante todo el día está encerrada o trabaja en interior, ¿vale? Que no ve la luz natural, pues yo le recomendaría pues, que haga algún tipo 2-3 veces a la semana poder hacer algún tipo de entrenamiento al aire libre, en este caso pues haciendo barras, o sea, entrenar en un parque de calistenia, o puedes hacerlo tal cual haciendo cardio, caminando o lo que sea, ¿vale? Es algo recomendable pues para el tema de la vitamina D y para los huesos y todo eso, pues lo notas. Yo sinceramente lo noto bastante cuando empiezo a entrenar aquí en la calistenia. Noto bastante el cambio al gimnasio, ¿vale? O sea, en el gimnasio sí que tienes peso, tienes muchas comodidades, pero el tema del sol yo creo que es algo que falla y es importante. Bueno, a no ser que sea un gimnasio que sea al aire libre, pues estaría muy bien. Así que este sería más o menos el resumen de cómo es el parque de barras donde yo suelo entrenar. Y nada, así lo vemos. El parque de barras. El parque de barras. Así que nada, mi gente, nos vemos. Chao, 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 chao. El primer directo de todos, como dicen. Ahí nos vemos.